voy que para entrar me mandan un correo y es un lío. Voy. Los ventiladores. No, un pendrive. Creo que no está silenciado el audio de Discord, ¿eh? Es un pendrive de 16 gigas. Esto que ven acá es una... O sea, en el directo
Muy buenas, gente. Hey, Vikingers. Hey, Terra Libres. Muy buenas a todos, chicos. Un día más al corazón de cada personaje. Yo soy Mario y hoy tenéis que disculparnos porque nuestro compañero Jaume no puede estar con nosotros, está un poquito malito, pero bueno, nos acompaña en espíritu y seguro que está por aquí escuchando. Un beso. Y... Un beso allá donde estés. Calla, que aún no te he presentado. Ay, perdón. Y hoy vamos a hacer una entrevista muy especial a una persona muy guay, una de las mujeres más importantes en el mundo del rol hispanohablante, una de las roleras con más experiencia, con todos nosotros, Dana, Urona Rolera. ¡Vamos! Estaba yo pensando a quién va a presentar, qué ilusión. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Madre mía, madre mía. Hola, hey, Vikingers, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Es que, tío. Aprovecho para decir que si vais al Instagram de Viking Eder hay un concurso de imitaciones y solo tenéis que subir la historia diciendo hey Vikingers y etiquetándolo y oye, va a ser muy gracioso. Ya está, spam hecho. Suficiente. Bueno, vamos a hablar a toda la gentecita que está por aquí, a todos los que han venido seguro desde tu chat, que los conocemos ya, a la gente de Terra Libra, a toda la gente que suele vernos en el corazón de cada personaje. Muy buenas a todos, guapísimos. Y nada, lo primero, preséntate. ¿Quién eres tú? Que no te conocemos de nada. Dinos, ¿quién es? Soy, guau, qué pregunta más. Qué profunda. Qué difícil. Preséntate un poco, Dana. Dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Bueno, pues hola a todo el mundo. Soy Urona Rolera. Pues me dedico en general a redes sociales. Yo antes de eso era jardinera y tatuadora, pero en 2019 empecé a hacer vídeos en TikTok y directos en Twitch. Me fue bien la cosa y desde entonces pues me he dedicado mucho tiempo de mi persona de influencer, que odio ese término, pero bueno, a mostrar rol. De hecho, en pandemia hicimos campañas muy, muy guays que fueron muy, muy vistas y todo. Y hemos tenido campañas muy chulas, muy exitosas, que ahora hablaremos de ellas si queréis. Y el resto de cosas, pues de videojuegos y de libros, también he hablado mucho. Pero casi todo ha sido haciendo el gilipuertas en internet, que es básicamente lo que se me da bien, ¿no? No sé. Pero si quieres más profunda la pregunta, ¿quién soy detrás del móvil, ¿no? Detrás de una pantalla? Pues soy una muchacha, soy una persona y hago cosas, como diría el bueno de Rajoy. Sí, la verdad es que sí. Una buena muchacha. Una buena moza. Una buena moza. Pues sí que es verdad. Y bueno, más que nada estás aquí porque hace poquito la buena de mi señora Mila, Tinieblilla, @Tinieblilla, seguirla a todos en redes sociales, contactó contigo y te dijo, tú. Además, en un momento que lo hablaba con ella, yo de normal tengo los MDs de Twitter cerrados. Y de TikTok también, en plan, si no le sigo a la persona no me puede enviar mensajes. En Instagram me puede enviar mensajes todo el mundo, todos los días dedico unos momentitos a revisar mensajes, pero es muy complicado que se me contacte por Instagram. Luego está el correo que tengo en redes sociales, pero eso va a mi representante. O sea, y como nuestro querido Elon Musk le da por liarla, hubo un día que puso que no, que solo los verificados podían enviar mensajes o algo así. Entonces yo, por cuyons, me tuve que abrir los MDs de Twitter y claro, ahí entró, eso fue la batalla de Troya. Dios mío. Y yo me puse ahí a revisar mensajes y entre ellos pues estaba el mensaje de Mila, de oye tal, un rol en vivo. Y yo, es que, lo digo, yo de normal es una propuesta que no sé por qué, también por perezosa, por lo que sea. No, ya me habían invitado a roles en vivo antes, pero no sé por qué en ese momento justo, o sea, fue que dije, oye, pues sí, y empecé a hablar con ella. Y de hecho, al día siguiente me cerré otra vez los MDs de Twitter porque yo era insostenible. O sea que fue como que ella vio así, puso el ojo y hizo, ¡yeah! Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pues sí, la verdad es que muy contentos. Vamos a hacer una entrevista formal porque si no ya me va a matar.
Porque ya sabemos que compartimos neurona y nos podemos tirar horas haciendo el Goblin. Pero fingiría que no te conozco, pero como ya te he invitado 2 veces a mi canal, o sea... De hecho, ese es el tercer directo seguido, o sea, que yo aparezco en Twitch, que aparezco contigo, ¿sabes? Los 2 últimos directos míos han sido cuando tú has venido a mi casa, cuando habéis venido a mi casa y hemos hecho el directo juntos, y el tercero es este. O sea, que ya fingir que no te conozco como que queda mal. La gente me va a coger un poco de asco, pero bueno, lo sumamos a que tenía de antes. Me refiero a fuera de lo habitual. Sí, por supuesto. Pero bueno, vamos con la primera pregunta de esta entrevista que vamos a hacer. Y la primera pregunta después de la anterior, que se nos contaba. Y es... ¿cómo te iniciaste en el mundo del rol? Me encanta esta pregunta. Te iba a preguntar en el mundo del rol en vivo después, pero... Claro, o sea... Vamos a primero uno y luego lo otro. Vale. Me encanta esta pregunta, además es muy típica y es que me encanta la respuesta. Es básicamente, yo me llevo 20 años con mi hermana mayor. Bueno, casi 20 años con mi hermana mayor y 13 con la mediana. Entonces yo nací un 2 de abril de 1999 y en mi casa ya se jugaba a rol. O sea, mi hermana ya venía con sus colegas a mi casa a jugar a rol. Entonces es verdad que ella se fue de casa cuando yo tenía como 5 años, pero yo recuerdo toda mi infancia de por lo que sea que me tenía que cuidar ella o lo que sea, ella con su grupete de amigos jugando a rol. Incluso más adelante, cuando yo ya empecé a suspender asignaturas, en plan sexto de primaria, primero de la ESO, me enviaban en verano a estudiar con ella y claro, ella tenía partidas de rol con sus colegas y pues me llevaba. A mí me ponían en una habitación continua a estudiar y ella se ponía a jugar a rol. Muy buena decisión por parte de mis padres, porque tal. La cosa es que pues muchas veces, a ver, no diría que jugar, pero muchas veces era rollo, me dejaban tirar un dadito, me dejaban escuchar. Y ya cuando tenía como, no recuerdo, 9, 10, 11 años, ya pues iban a venir a su casa, con su marido y todo, y pues iban a venir a su casa sus colegas a jugar y tal, y me hicieron mi primer personaje de rol, que es Sonea, que es una delicatessen de personaje, y en Pathfinder. Y recuerdo que eran, mi cuñado imprimió, hojas y hojas y hojas de información del manual escaneado. De hecho, aún tengo esas fichas todas grapadas, con toda la información de pies de mediano, pies ligeros, no sé qué. Y pues eso, estuve jugando en la partida. La verdad es que arrasé, esa primera partida fue muy divertida. Pero eso tenía como... O sea, no sé qué edad tenía, pero era muy pequeñita. Y ya, pues, al año siguiente mi hermana me regaló la caja roja de Dungeons and Dragons, que sí, lo siento, para los que jugáis a Dungeons and Dragons, era la caja roja de 4ª edición. Lo siento, empecé con 4ª. Todo el mundo se me echa encima, perdón. Era joven, no sabía lo que había afuera. No sabía. 4ª edición. Pero nada, y pues ahí estaba yo en casa de mi abuela, que estaba vacía, con unos colegas, yo ahí intentando explicarles, fingiendo que sabía de qué iba la movida, liando a otro para que fuera máster, porque yo no quería ser máster. Y así empezamos nuestras campañas. Y con ese grupete hice varias campañas que duraron 2 años y pico. O sea, muy guay. Qué guay. Y por consiguiente te marcó, ¿no? Para que más adelante, de repente, tu personalidad entera se basara en ser un goblin. Básicamente. A ver, yo me he planteado hacer toda la entrevista sin decir la A palabra, ¿vale? Que soy una pesada y siempre digo, es que soy A palabra. Pero tiene mucho que ver, mucho que ver. No sé deletrear, te iba a decir, pero no. Bueno, que tiene mucho que ver. El caso es que hay una cosa que se llama hacer masking, que muchas personas tenemos que ir haciendo por la vida porque tenemos que fingir que somos neuronales, no normales. Neuronormis. Y en el rol te puedes permitir ser todo lo especial que tú eres. O sea, no es fingir ser especial, ¿no? Qué porque bonito, es ser todo lo especial que tú eres en el rol. Entonces, sí, evidentemente. Yo he basado mi personalidad en pocas cosas. Y es en que soy bajita, en que soy rolera y en extremo duro. O sea, creo que esas son... Y los hurones son mis 4 modos de personalidad. Qué guay. No, pues me parece súper bonito lo que has dicho, en realidad, ¿eh? Es algo que
que para los roleros es algo súper importante y a mí es un mensaje que me ha llegado a la patata, ¿eh? Y no te suelo reconocer cosas así, ¿eh? Y lo sabes, ¿eh? Vamos a ver un poquito lo que nos están diciendo por aquí, por Venga. el chat, que lo tenemos un poco abandonado. Y mira, por ejemplo, nos pone, por ejemplo, Eder, mira, de primeras. Dime la frase que te define. Ana. Puto Eder. Pues tengo varias frases que me definen bastante. Yo soy muy de... A mí me encanta hacer metáforas o soy muy de eslóganes, ¿sabes? Toda mi vida. Y hay varias. Yo sé cuál está buscando Eder, pero voy a decir una primero. Que está... voy a decir una primero. Que esta se me ocurrió a mí solita cuando tenía pues 14, 15 años, que yo era una piedra filosofal, yo filosofeaba muchísimo. Y se me ocurrieron varias, ¿no? Una era, por ejemplo, mírate un espejo antes de mirar con una lupa. Y otra que me ha marcado muchísimo y que he dicho muchísimo es no mentir, no predicar. Porque esto viene de cuando yo me eché mi primer novio, que bueno, a lo mejor muy jovencita, lo que dirán, no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, a ver, yo no voy a mentir, yo nunca he tenido nada que ocultar en mi vida, porque opino que lo que hago es correcto, entonces no tengo nada que ocultarle a nadie. Entonces, si me preguntan directamente, yo no voy a mentir. Pero hay cosas pues que tampoco tengo por qué ir predicando por ahí, ¿no? Pues no mentir, no predicar es una muy buena, aplícansela. Y yo sé que la que está buscando Eder es mi nueva frase del siglo XXI, es mi nueva frase de vida adulta, para que veáis el arco de personaje cómo ha ido, de las primeras frases a la última. Ha habido una evolución de personaje que no sabemos dónde va a acabar. Pero, y un saludo a mis padres. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, como es algo muy hypeante, que se queden hasta el final y la dices al final de todo. Vale, qué malo, qué malo. Haciendo aquí, os está manipulando este señor, Bueno, es para que se queden hasta el final de la entrevista y que puedan saber cuál es esa pedazo de frase. O dice tanto, critico la patata. Es mi esposo, este señor es mi esposo. Muy buenas a todos, Está por aquí Eder, Zombie Editor, Mr. Goldwood, Bento. Ay, qué guapo, Bento. Te quiero, Bento. Está Eder, está, vamos, un montón de gente por aquí. Guillem. Y se me a Eder, no, es imposible. Luego lo diremos, Eder. Atento. Pero vamos a continuar un poquito con las preguntas que tenemos. Venga, ¿Vale? saca Entonces, la lista que te ha preparado Mila. La tengo desde hace un buen rato, ¿sabes? Pues venga, más velocidad. ¿Cómo voy a Venga. seguir ya? Ritmo. Vale, ¿en qué se basa el lore de los personajes que te construyes? Esto, yo personalmente ya lo sé, porque tienen menos originalidad que... ¿Perdona? ¿Disculpa? Porque eres una copias. ¿Una Eres copias una de qué? copias. ¿De qué? Soy una copias. ¿Cómo se llama tu gato? Joder. Pero mis personajes no se... ¿Y cómo se llama Turon? Zafira, vale, o sea, claro, vale, si vas a referirte que se basan en los libros que me leo, pero los combino súper bien, yo soy una maestra del collage, ¿vale? No, a ver, explico. No, en serio. Cuéntanos, ¿en qué se basa el lore y las historias de los sobre personajes que te todo, gustan? pues sobre todo, evidentemente, yo desde que soy muy pequeña he consumido fantasía, además lo he dicho, como me llevo 20 años con mi hermana, a pesar de yo nacer casi en el 2000, que nací en el 99, mi hermana es de los 80, y la fantasía de los 80 es una cosa bárbara, es una cosa preciosa, es Cristal Oscuro dentro del laberinto, es El último unicornio, es Crónicas de Dragonlance, es toda esta fantasía tan clásica que las personas que ahora rondan los 40 años y tal me escucharán y dirán, ¡ah, Dios mío! Porque es la mejor fantasía que se ha hecho. En mi opinión es que es maravillosa y todo lo que conocemos a día de hoy bebe directamente de ahí. Pues... saber que la gente se la apunte en una lista de cosas super guays importantes que me puedo leer o que puedo dar. ¿Has dicho? Es que es Crónicas de Dragonlance, Reinos Olvidados, Cristal Oscuro, es de mis películas favoritas,
Dentro del laberinto hay el buen Bon Jovi ahí bailando dentro del laberinto. Es esta tercera película de Esther Palo, ¿cuál era? Cristal Oscuro dentro del laberinto y no me acuerdo de la tercera. Bueno, es Willow, por ejemplo. Willow, maravillosa película. El último unicornio es un libro que creo que se hizo serie. Tal, bueno, también es Xena, la princesa guerrera. Bueno, todo este tipo de... todo este tipo de fantasía que es el prototipo base de personaje básico, que ahora somos súper creativos y hay mil cosas, pero en los 80, cuando todo esto se empezó, era, ¿qué eres? Humano guerrero, humano bárbaro, elfo arquero, o sea, es así. Bueno, Dragones y mazmorras, la serie de dibujos animados, que es maravilloso, tengo un tatuaje de ellos. Bueno, entonces, pues sí, yo he bebido mucho de eso porque al final he bebido lo que me han enseñado de mis hermanas. O sea, lo dicho, en mi casa cuando yo nací ya se jugaba al WoW. Y pues de eso, mi primer personaje, Sonea, es directamente o sea, es un Kender de Crónicas de Dragonlance. Luego sí que es verdad que con mis amigos hicimos como nuestro propio lore, pero al final teníamos los mismos gustos. El lore era muy mezclando el WoW con The Witcher. O sea, el máster hizo ahí un collage increíble mezclando historias y cosas muy guays. Luego... Pues, por ejemplo, Ygritte, que tú bien la conoces, es un personaje que está basado en Tala Ahadi, que es uno de mis primeros personajes de rol, que era una druida y tal, mujer loba, que está basada a su vez... ¡Cállate! Está basada a su vez en Cristal Oscuro. Bueno, que soy una chapas. Pues, de muchas cosas. De fantasía de los 80 y los 90 sobre todo. Si hay algún sitio donde puedas hablar de tu mierda, es aquí. Este es mi espacio a palabra. A palabra. Me encanta. Ay. Nada, nos dicen que el lore de Dana es el lore de sus fichas, tal. Es que sí, o sea, tengo lores muy guays. Bueno, de hecho, y porque estamos hablando de fantasía. De hecho, hablando de lores que tiene muy guays, dinos, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué ese es tu favorito? ¿Por qué es el que llevas en tu alma y en tu corazón? Hostia, es que les tengo a todos mucho cariño, ¿eh? Mucho cariño. A ver, sobre todo los que son campañas. Los principales. Cuatro. No, 3. 4. Vale, pues digo 3, pero que sepáis que Sonea está por encima, pero como ya le he dicho, pues digo otros 3. Así son 4. Vale. Pues son... Vale, espera que piense. Vale. ¿No los tenías? Es que se me están ocurriendo más. No, pero son Tala Ahadi, esta druida, mujer loba y tal, de mi primera campaña, en serio, con mi propio grupo de colegas y tal, que duró 2 años y pico la campaña. Y además no porque jugáramos poco, porque nos encerrábamos en una casa de viernes a domingo. O sea, esa campaña significó el fracaso escolar de todo ese grupo. El segundo personaje que diría es Ciridi, que es una campaña con el mismo grupo que fue 200 años después de esta campaña que acabo de mencionar, que era una drow chamana, una pasada de personaje, súper empoderada de la vida. Increíble ese personaje. Y diría a Kuni Kasumi, de mi campaña que está en internet, de la leyenda de los 5 anillos. Es un personaje muy guay, basado en Toph de Avatar, pero dándole otro toque un poco más siniestro y está muy guay. Llevo tatuajes de más personajes, pero... ¿No tienes curiosidad por saberlos? Que no, es broma. Venga, va, continúa. No, ahora no lo cuentas. No, claro, no, nos vamos a quedar así. A ver. No, pues es que justo antes estaba diciendo que porque me he centrado yo en fantasía medieval, pero es que tengo personajes de Mundo de Tinieblas que son una puta delicia. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Nos pregunta Bento World, nuestro querido Bento, por Instagram. Ahora que has probado el rol en vivo, ¿hay alguna ambientación aparte de medieval fantástica que te gustaría probar? Terror, supervivencia, victoriana, steampunk. Mira, yo hice en pandemia una campaña que se llama Los asesinatos del juguetero, que era España en los años 20 de Cthulhu, con sistema de ratas en las paredes. Y yo nos ha invitado ahora a una partida de Cthulhu. Pues
Pues es que tú justo el otro día que te enseñaba yo mis vídeos de rol y tal, tú decías, es que tú hacías rol en vivo. Es que sí, yo me disfrazaba completamente para cada partida. Claro. Es que Pues tu evolución siempre- natural en esto era meterte de cabeza y ser, vamos, por supuesto. Pues claro, pues me encantaría hacer una España de los años 20 y volver a ser María Martínez, que está pinzada de la cabeza, es una señora que ve espíritus y cosas, muy onírica, no se entera de nada de lo que pasa y le da hambre de dulce cada vez que ve un cadáver, es maravillosa. Y bueno, Mundo de Tinieblas me gusta mucho, pero creo que no para el rol en vivo, me da mal rollo, tiene mala fama y a mí eso de, ay, es que somos vampiros, te muerdo el cuello, no sé, me da que puede ser un poco turbio todo. Pero me quedo con, aparte de fantasía medieval, España, bueno, no, España no, o en plan, mundo real, pero rollo chulo o algo así me molaría un montón. Pues dice que la gente de Tierra Libre sí que le gusta mucho Sí, el mundo de tinieblas y los vampiros y los... a ver, perdón, a mí me encanta Mundo de Tinieblas, o sea, lo dicho, tengo personajazos y campañas increíbles de Mundo de Tinieblas, me flipan los vampiros, o sea, ahora estoy jugando al Vamos, Baldur vamos. y soy Team Astarion, pero para el vivo no sé si es lo mío. Vamos a cambiar un poco la pregunta. Si Vale. hicieras en un futuro algún evento de rol en vivo, ¿de qué tipo de ambientación lo plantearías? Yo... Quería hacerte esta pregunta, a ver, pero vea. No, yo lo tengo muy claro. Yo, todo lo que salga de mí, tal, es fantasía medieval. O sea, fantasía, alta fantasía, hablo de Alta elfos, magia, de enanos, sí. tal. No hablo de medieval con un poco de magia, no, en plan de Witcher, no, yo te hablo de que la gente vea de elfo, de hobbit, de tal. Pero yo todo lo que yo genere, todo lo que yo cree, es fantasía medieval porque es mi movida. Claro. Mira, nos pregunta por el chat, doctor Alcheon. Alcheon. Conociéndote y por todo lo que has contado en redes sociales, ¿cómo ha influido el rol para ayudarte en las relaciones sociales? ¿Crees que te ha Buah. servido para construir un entorno social saludable a tu alrededor? ¿Crees que es un método de construcción social favorable para las personas con dificultades en ese ámbito? Muchas gracias. Empieza. Venga, calienta, que sales. Bienvenidos a mi conferencia sobre el rol y las... No, hombre. A ver. Partiendo de la base de que gilipollas hay en todos lados, ¿vale? O sea, Como me gusta no... que empieces así. Claro, o sea, no te asegura un entorno saludable porque la peña no por... O sea, yo de adolescente tenía un criterio, ¿no? Que decía, si es friki es buena gente. Si es de izquierdas no es machista. Si es... Uf. No, es mentira. Puede ser de izquierdas y ser machista, puede ser friki y ser mala gente, puede ser tal. Yo he estado muchos años en un grupo de rol que no era nada saludable. Ahora, también digo, el rol es una herramienta muy buena para los que tenemos problemas a la hora de sociabilizar. Que a mí no me cuesta, nunca me ha costado como tal sociabilizar, ¿vale? Mi puto problema es que yo en una reunión normal de gente normie, ¿vale? Hablemos, no me interesan nada los temas de conversación, entonces me aburro, entonces me piro. O sea, no sé estar en una fiesta en plan normal. ¿Qué pasa? Que pues un ambiente donde yo podía socializar tranquilamente es en el rol, porque además, cuando, sobre todo hablando de la adolescencia, que es un proceso en el que tienes muchas inseguridades, en las que estás en busca de tu propia identidad, en la que eres una especie de ente que no tienes ninguna personalidad arraigada, pues es muy fácil, es tan fácil como te pones una máscara y te haces el duro, te pones una máscara y te haces el débil. Y además hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo, y es que la gente suele pensar que el rol es simplemente fingir ser otra persona, ¿no? Yo me hago un, no sé, pues no. Nosotros en nuestras relaciones sociales habituales tendemos a esconder nuestros sentimientos. Tú estás en un grupo, aunque sea con tus amigos, en plan te expresas, hostia, tío, pues estoy enfadado. No, pues es que estoy... O vale, lloras, pero tal. En el rol se tiende a exteriorizarlos, ¿vale? En el rol, tú no estás como, hostia, tío, pues esto me ha molestado. No, en el rol montas una escena gritándole y diciéndole. O en el rol te pones a llorar, o te pones a querer y te pones a amar. ¿Qué ocurre? Que para, joder, es que me había propuesto una cosa, pero para los que somos la A palabra,
Es una herramienta... Es que luego me llamo pesada, pero es una herramienta muy buena porque para mí la vida siempre ha sido confusa, las relaciones sociales han sido como hablar un segundo idioma, ha sido, aparte de interpretar lo que me está diciendo la persona, tengo que estar interpretando su tono, sus gestos, todo, y aún así no lo interpreto bien. En cambio, en el rol, la peña me deja muy claros cuáles son sus sentimientos. Incluso cuando mienten, incluso cuando alguien te está mintiendo en el rol, se nota que te está mintiendo, pero yo como rolera que le gusta el caos, pues decido creerle, ¿no? Y decido tal. Entonces, love a las interacciones sociales en el rol. Este ha sido mi speech. Esta chica cuando habla de estas cosas. Gracias al rol, ahora soy el bardo coñazo que siempre quise ser. Gracias al rol, yo he sido soy la druida que siempre quise ser desde pequeñita. Total. Vamos a seguir con un par de preguntas que nos están haciendo por Instagram, que nos han hecho en la rueda esta. Y por ejemplo, nos dice JPXEDI_SJJ, ¿cuál es el secreto de tu belleza? Sacrifico cada esbat, que un esbat es una celebración del sol de la cultura wicana. Cada esbat sacrifico un alma pura y virgen. Entonces me bebo su sangre. ¿Bebes sangre de bebés? No, bebés no sirven. Tiene que ser alguien que haya podido caer en la tentación y no lo haya hecho. Claro, bebés no valen. Porque sea más fuerte la esencia, claro. Entiendo. Y tener unos pedazos de genes de madre valenciana y padre de Melilla, un señor del norte de África, que claro, eso es una combinación explosiva, baby. Eso antes, cuando has dicho lo del rol, que no hayas dicho lo de tu padre, que me parece el mayor jefe con sus cositas de Star Wars y de Señor de los Anillos. Dios mío, este señor. Mi padre, realmente es que mi padre y mi hermana como que se hicieron frikis como a la vez, ¿no? A raíz de tener a mi hermana, que claro, mi padre tenía 20 años, pues a ponerle pelis a la niña, tal, no sé qué. Entonces cuando yo nací, pues ya los dos ya eran fans de Star Wars y todo el rollo. El rol, mi hermana, porque es verdad que tal, pero mi padre es el friki que nos ha inculcado eso, claro. Un saludo de aquí, a papá Damas. Hablamos un poco de tus personajes LARP. Soy súper fan y empecé en el LARP por ti. Nos dice Juan Samurai Gómez. ¿En el LARP? ¿Cómo ha dado tiempo a que alguien empiece en el LARP por mí? Si yo acabo de empezar. Se referirá al rol, supongo. Aquí nos ha puesto LARP. Igual te seguía de antes que estaba haciendo... estaba viendo cómo hacías tu rol y él se dedicó a buscar algo. Puede ser, vale. O a lo mejor es que, también te digo, después de que hicieras... todo el tema de lo de Terra Libre y demás, han habido como 4 eventos. Ya, pero... A lo mejor se ha iniciado ahora. No sé, pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Que hables un poco más de tus personajes del ARP. A ver, evidentemente tengo muchos pensados y evidentemente voy a trasladar los personajes que ya he jugado en rol de mesa al LARP. De hecho, creo que la gente se confunde un poco con el tema del LARP. El LARP es Live Action Roleplay, que directamente es rol en vivo, para que nos hagamos la idea. Está el rol de mesa o rol que se puede jugar directamente por Discord o por cualquier otra plataforma, y tenemos el rol en vivo, que ya cuando el rol de fichas y nos vamos al bosque. Claro. El rol de fichas y daditos es el rol de mesa, pero ya cuando no hay fichas y daditos y todo es interpretativo full, que yo aún así en mesa ya jugaba interpretativo con mis amigos, pues claro. Pero bueno, te disfrazas más aún. Entonces, bueno. Con mucha gente, que también está súper guay. Claro. No solo interactúas con 5 personas, interactúas con, no sé, 100, ¿sabes? O sea, es una locura. Se me ha vuelto a olvidar. ¿Había una pregunta ahí? Sí. Que era que nos hablabas un poco de tu personaje de sí. Ygritte, por ejemplo. El primero ha sido Ygritte, que claro, a ver, era mi primer rol en vivo, entonces yo quise ir, evidentemente, a zona de confort, zona segura. Y mi zona segura es un personaje que se parezca lo más a mí posible. Entonces, Ygritte es una druida, evidentemente, pues se pone cuernos y yo me imagino que ella se pone que sí, ojos de gato, cola de, yo qué sé, ¿sabes? De lobo y patas de cabra para saltar por ahí. Pero bueno, como no se puede hacer todo eso en el LARP, pues de momento solo cuernos. Bueno, de momento. De momento, que yo ya en la ducha había estado pensando en unos cuernos retráctiles.
Ojo. Cuidado. Pero bueno, de momento tengo a esa. Y Denna, que fue mi pirata de Barlovento, es verdad que sin más trasfondo, porque solo la llevé para Barlovento y no es un personaje que yo haya pensado más en ella y demás. Al siguiente que voy, no, al siguiente del siguiente, llevo a Sonea. Es que Sonea tiene más de 10 años como personaje. Entonces, o sea, es muy guay. Entonces, simplemente es trasladar, o sea, yo estoy contentísima porque es trasladar lo que siempre me ha encantado hacer y solo me veían 4 personas, pues ahora me van a ver mucha más gente haciéndolo y yo pues interactuar también con, no sé. He perdido el fuelle, es que se me va olvidando lo que me preguntas. No te preocupes, pasamos. Nos pregunta Pelao 182 si piensas visitar Chile y Sudamérica en general. Saludos desde Chile. Que sí, te lo preguntan. Chavales, aprovecháis cualquiera para hacer esas preguntas. Esas preguntas para mi perfil. O sea, dejad a esta gente. Que sí, que siempre digo lo mismo, que yo a cualquier país de Latinoamérica que estoy encantada, que más del 60% de mi audiencia es mexicana, pero que me tienen que invitar, que yo no tengo un duro para ir para allá. Que me inviten a un evento. Decidí invitar a Aurora Rolera, que me fueron a invitar en 2020, pero no. Y en 2021, pero o sea, también se canceló, a México. Y este enero yo iba a estar en México, pero estuve en el hospital. O sea que sí, que yo por mí sí. Que sí, vamos y hacemos un rol en vivo allí, lo que queráis. Buena idea, la verdad. Podemos rolear que yo soy una española que va hasta allí y me dais todo vuestro dinero. Yo robo el oro. ¿Qué parte de la creación del personaje disfrutas más? Nos pregunta Kailos. Depende del sistema. Me encanta hacer fichas de Dungeons and Dragons. O sea, sé que a día de hoy, para el rol en mesa, esto hablo de rol en mesa, mucha gente opina que Dungeons and Dragons ya está desfasado, que el rol ha llegado a ser una cosa más interpretativa, que no hace falta. Pero a mí me encanta tener todas mis fichas súper especificadas. Porque a la que me das como un mundo de tinieblas, la creatividad, o en mago, la creatividad de las esferas que yo tenga, yo me paralizo. En cambio, si tengo una sección que me dice, tienes este poder en concreto, a este nivel y este número de veces, yo, perfecto. Pero vamos, que lo que más disfruto es ponerlo, activar el personaje y ponerme en modo personaje, vaya. Perfecto. Voy a cambiar un poquito el chat porque llevo un rato sin hacerle caso y tampoco es que haya escrito nadie, pero no. Mira qué dice Eder. ¿Qué dice Eder? Iri tuvo su protagonismo en una irrupción durante una de las escenas más importantes del evento. ¿Era una de las escenas más importantes? No. A ver, en el momento donde Mal estaba explicando que si podían conseguir lo de las llaves para ver si abrían el cofre, que era el único cofre que podía terminar con un mal superior, te juro que creo, era. yo te juro, y esto lo digo totalmente en serio, que creo que tengo la percepción de la realidad completamente alterada. O sea, porque lo estoy viendo en los roles en vivo, no capto las situaciones. Que el mensaje sigue, cállate. ¿De dónde sacaste ese coraje para interpretar de esa manera? Pues te lo voy a decir ahora mismo, Eder, yo te respondo. O sea, yo como Juan Palomo, yo me guiso y yo me lo como la entrevista. De que no estaba entendiendo absolutamente nada. Estaba mal, hablando con la gente. Y mal estaba intentando explicar una situación que yo veía muy lógica y muy obvia, ¿vale? Y la peña empezó como a marear. Se empezó a volver la conversación cada vez más filosófica con unos conceptos que yo no estaba... Yo lo digo en serio, yo como Ygritte... Es un juego, un rol en vivo de... Es que yo como Ygritte dije, no entiendo, pero es que yo como Dana me llegan a pedir que me metan en esa conversación en plan, no sé lo que está pasando. Entonces yo me harté y dije, esta gente está hablando de mi hogar y están aquí. Pirata, un pirata, un no sé qué y un no sé cuántos, aquí en la tierra de los Tovarits, venga a decir que no sé... Pues que ya está, hombre. Y yo, es verdad que yo veía que la peña, cuando se creaba una escena, nadie interrumpía. Entonces yo me rayé mucho al principio, porque dije, a ver si es que es cosa del rol en vivo y nadie me ha informado de que las escenas importantes nadie puede interrumpir, que ahora lo pienso y me parece muy lógico. ¿Sabes? Esto lo pensé después. Y me parece algo muy lógico, en plan, si hay unas escenas preparadas, que la peña no intervenga y ya luego actúen en consecuencia. Porque claro, tiene sentido.
Porque si no, no sabes. Hay roles en vivo que están hechos así, como el que probablemente iremos con la Asociación Fénix, en la Feria del Dragón y demás, que tú lo que estás viviendo es como una cinemática, que está para que cojas la información y lo veas y conforme termine pues puedas interactuar y hacer lo que creas necesario. Pero justo en nosotros lo teníamos pensado y planeado que pudiera interactuar todo el mundo y de hecho pasó. En mitad de la y también digo... el lore de Mal que estaba pasando una cinemática con una audio y tal, empezaron a cuchillarse y la gente muerta por el suelo, que eso fue una locura. Ya ves. ¿Sabes? Oye, ¿aquí se puede fumar? Espera, que preguntan a Rosa. Ana Rosa, ¿se puede fumar? Ana Rosa, ¿estás ahí, Ana Rosa? Bueno, ya nos responderá. De normal no se fuma, te lo tengo que decir. Vale. Pues escúchame, también digo que yo planteé mi interrupción y tal a la hora de que, o sea, no era algo... Luego se iba... O sea, céntrate, Dana. Se estaba haciendo una escena y yo quiero aportar algo. Pues que mi aportación, o sea, no sea en plan matar a alguien, que sea algo que con lo que yo diga, que luego se pueda seguir desde donde lo han dejado. Porque yo no sé si hay algo planeado, entonces yo no me voy a poner a reventar la escena. Pero yo con el basta tal, mi discurso, Tovarich, estáis aquí jodiendo la marrana, yo sabía que si luego Mal me quería mirar y seguir hablando con los otros como si yo no hubiese hablado, se podía, o sea, que yo no iba a fastidiar nada. Entonces también hay, o sea, también hay que medir, ¿no? En plan, en cuánto vas a entrar y demás. O sea que... Sí que tener un poco en cuenta que justo Mal, por mucho que yo le haya dado ese papel, tal, se lo he dado porque evidentemente Jaume, recordemos que al final es el creador del juego de rol de Crónicas de Aerion 2, del cual sacamos un poco el lore y la inspiración de todo lo que es Terra Libra. Entonces, por supuesto que él va a ser jugador y es completamente libre. Lo que pasa es que yo le digo, vamos a tirar un poco estas escenas por aquí y estas cosas. Y él los engalía a todos porque tiene una capacidad impresionante para hacerlo como Mal y como Jaume. De hecho, entonces, yo lo digo, muy fácil. Yo lo digo, Jaume, cuando veas esto, o sea, yo no me acerqué a hablar contigo porque sabía que me ibas a rayar la cabeza así. O sea, yo quería, no, mi personaje va con la luz, pero yo sabía que me acercaba 1 metro de ti y yo ya me ibas a tener en el saco porque Ingrid es muy ingenua y yo dije, voy a escapar. Y aún así me pilló por banda. Y me tuvo ahí intentando robar la piedra, o sea... Claro, porque es que al final él está jugando y sabe muy bien cómo jugar a su personaje y cómo hacer que eso aporte, como puedes hacer tú perfectamente interrumpiendo esa escena y hacer que tu personaje aporte, ¿sabes? Ya. Pero vaya, que al final... mira, vamos a continuar con las preguntas de normal que tenemos con las entrevistas habituales. Vale. Y me gustaría que nos contaras una anécdota on roll, que puede ser... por ejemplo, de Terra Libra, o puede ser de alguna de tus campañas que hayas tenido directamente de rol, con algún personaje que te guste, que sea tu favorita, o una de las que más hayas disfrutado y digas, oh Dios mío. Vale, a ver, la tengo clarísima y siempre se me viene a la mente esta. Esto fue, yo tendría 16, 17 años, todos metidos en casa, un colega, uno del grupo, que bueno... que en ese momento su padre no estaba, no sé qué, todos ahí jugando. Yo llevaba a Ciri, mi drow, chamana, que su historia es súper intensa, evidentemente yo era adolescente, su historia es básicamente un fanfic, o sea, de Wattpad. Y bueno, ella, en su trasfondo yo metí a un chaval que se llamaba Uther, pues que tenían un romance que tal no sé qué, y llevaban, ellas drow, entonces llevan 30 años sin verse, bueno, y en campaña el máster lo mete, como que es como la mano del rey o algo así. Y estuvimos ahí, bueno, un rol, una especie de romance, pero una historia que yo como adolescente con las hormonas por las nubes, a mí, no digo que fuera hot, pero que fue desgarradora, ¿no? Al final, claro. Pues al final, todo, bueno, a mitad campaña... pues estaba el malo, que no sé qué, que era el príncipe, que había traicionado al reino, con un ejército de no muertos y no sé qué, íbamos todos para el ejército. Yo justo antes de la batalla le digo a este personaje, a Uther, que si sobrevive, que me prometa que va a sobrevivir y que si sobrevive nos casamos. Y le doy el pendiente, en la pluma roja que tengo tatuada, pues le di la pluma roja, no sé qué, no sé cuántos, y en mitad de la batalla... llega el príncipe que nos había traicionado, está luchando contra él, no sé qué. Y llega un punto que está a punto de matar a Uther.
Y yo dejo de hacer lo que estaba haciendo, que estaba luchando contra otros, para ir a ayudarle como chamana, tal, no sé qué. Y con la música, el máster puso música y de repente empieza a narrar como el príncipe levanta el hacha, o la maza, levanta la maza y tiene a Uzen en el suelo, y yo no sé qué puta tirada quería hacer porque no tenía ningún poder disponible, pero yo tiré un dado y dije, si saco un 20 le salvo. Tiré el dado y salió un 20. Pero evidentemente yo no estaba tirando nada de la ficha. O sea, yo no estaba tirando nada. O sea, fue un máster, por favor. Entonces, y era evento canónico en la campaña que eso ocurriese. O sea, no se podía cambiar. Entonces, de repente hace... Y yo recuerdo gritar... ¡No! Pero que yo no recuerdo a la gente en la mesa. Yo recuerdo la escena de ese momento. Y ya recuerdo el resto todo normal. Se acabó la partida haciendo la cena y yo llorando en la cama. Yo me tiré 3 días escuchando Morat. O sea, yo eso lo viví como... sangrado. Lo viví como una ruptura real. O sea, y a veces y aún me emociono contando toda la historia de estos dos. Y cuando cuento la historia de mi personaje de Ciridi, la hago también poniendo en cada momento de su vida con qué canción de Morat corresponde. Mira, pues voy a aprovechar este momento para preguntarte mi pregunta favorita. ¿Cuánto sangras con los personajes? ¿Cuánto hay de Dana en todos los personajes que te haces? A ver. Porque al final llega un momento donde dices, sí, son mis sentimientos, son mis emociones, y las estoy poniendo aquí, las estoy sintiendo. A ver. Entonces, ¿hasta qué punto? Luego, al final, me acabas de decir que te has tirado 3 días llorando. Esto es que... Claro, es que para mí el rol ha sido las cosas más intensas que he vivido. Yo las he vivido en el rol, o sea, las cosas como son. A ver, esto al final cada persona es distinta y cada persona puede meter más o menos. Yo siempre creo que todos los personajes son una extensión de nosotros mismos. Yo a la hora de hacer personajes cojo un rasgo mío que me gusta y lo potencio. Que para hacer a Lilith, que era una bruja en la maldición de Strahd, no sé qué, que era una bruja obsesionada con el poder y la belleza, pues yo pillé a mi lado más diva empoderada, zorra asquerosa, y lo potencié a tope, ¿no? Para hacer de Sonia, pues mi lado más inocente, igual que para hacer a Ygritte, ¿no? Que siempre hay mucho de Dana en cada personaje, pero una cosa es, o sea, y lo que yo vivo como personajes, o sea, yo de verdad me lo imagino y lo siento, ¿no? Pero como cuando ves una película y te imaginas que estará sintiendo al protagonista. Sí, que es muy distinto hacer esto que proyectar tus propias movidas personales en el rol. Yo no voy con ningún tipo de issues, con ningún tipo de traumitas, que es lo que hace mucha gente y en mi opinión está mal, que es utilizar el rol para sus fantasías de poder, para sangrar sus traumas, ¿no? En plan, van buscando activamente estas cosas. Yo creo que si haces esto tienes que ir a terapia. Porque el rol es un deporte de equipo, un deporte no es. El rol es una actividad de equipo, pero no somos tu grupo de terapia. O sea, y mucha gente utiliza el rol de terapia. Está guay que el rol te ayuda a conocerte a ti mismo. Está guay que el rol te ayuda a expresarte, que el rol te ayuda a muchas cosas y eso es positivo. Pero se utiliza como terapia positiva. Toda la terapia negativa te la trabajas tú en tu casa porque el resto no somos conscientes de que estamos siendo tus putos psicólogos. Y eso está muy feo. A tus conejillos de indias también. Y quien diga que no, que se calle. Calladito. Calladito. Vale, pues me gustaría preguntarte también, ahora que estamos un poco más intensos, tía, ¿qué es lo que más amas del rol directamente? ¿Y qué es lo que más odias? Lo mejor que te ha dado el rol y lo peor que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé responder a qué es lo que más amo del rol o lo mejor que me ha dado el rol, porque como he dicho antes, yo ya nací con el chip de rol. Ya. Yo no tengo esa historia de, pues yo descubrí el rol porque un colega, porque a mi primo le regalaron, porque unos sus amigos, porque mi hermano, no, o sea, yo nací y ya había rol en mi vida. O sea, al menos de verlo desde fuera. Entonces, ¿qué es lo mejor para ti? Es que lo tengo, o sea, es que me llega a tantos niveles, es como si alguien que ha tenido perros toda su vida preguntas ¿qué es lo mejor de tener perro? No sabe elegir solo una cosa, porque su estilo de vida, no, pero entiéndeme, claro. Su estilo de vida
está alrededor en base a que tiene perros. Sus ritmos de levantarse, de acostarse, de salir a la calle, de tal, están en base a tener perro. Entonces me pasa a mí lo mismo con el rol. Pero tengo muy claro que es lo peor. Lo peor es que cuando, o sea, la gente, por favor, peña, sed conscientes de que el rol es una actividad de equipo, ¿vale? Si tú quieres ser el personaje más guay, el más fuerte, el más misterioso, el más poderoso, te metes a jugar a The Witcher, te metes a jugar a un puto videojuego o escribes tu puto libro, ¿vale? Pero no seas un jugador paja, que son los jugadores que van a las mesas de rol y ahora en los en vivo telita, que van a enseñar su personaje, porque es su personaje y tienen información importante y se la guardan porque ellos son los más importantes. Tío, colabora, ayuda a que la trama se desempeñe. Estamos aquí para eso, tío. Estamos aquí para yo flipar con mi personaje, flipar con el tuyo, flipar con todos y desarrollar entre todos una trama conjunta, que hay personas detrás que se lo han currado mucho para que suceda. No vengas aquí de pues que soy no sé qué, para hacerte tu paja en tu habitación a solas, a ser constructivo con gente. A ver si lo vamos pillando ya, ¿eh? Esto en verdad en el en vivo se calienta y empieza ahí, le doy. a ver, en el rol en vivo es verdad que no tengo ninguna mala experiencia de esta clase, aunque se nota que hay gente que parece que más lo que le gusta es vestirse yau, pero se nota que tal, pero no tiene ninguna mala experiencia. Esto... Ay, digo, me he rayado porque de repente he activado el directo y me escucho repetida. Pero el rol en mesa, pues es algo que llevo ya años yo trabajando, porque de verdad, no sabéis hasta qué punto la peña no es consciente de que tiene que colaborar. O sea, es una cosa bárbara, ¿eh? Que por ellos son ellos el protagonista, el máster y el resto somos sus personajes secundarios. O sea, sí, o sea, pues al final quiero decir, por desgracia hay gente que va a molar y sí que es verdad que lo que está bien es molar porque te dejen molar, porque los de tu alrededor te hagan molar. Es como no puedes tener, quiero decir, tú no puedes ser el rey de los elfos si toda tu corte de elfos te vacila y nadie te cree. Tienes que tener un equipo de gente, de amigos, de jugar en equipo, que de repente que te tenga un respeto increíble. Y ese respeto que, como decía Dini en otra entrevista que hemos tenido, que si ellos, que son sus amigos, la respetan y la tratan de su majestad, se arrodillan cuando pasa, le tienen todo el respeto, todo el mundo va a notar que es un personaje súper importante. Pero no tienes por qué eso, ir ahí a hacerte como... No, claro. Yo no digo que nadie que no se hagan personajes importantes. Siempre va a haber personajes importantes, pero tiene que yo lo que digo, exacto. Y que no haya un abuso yo lo que digo cosas por... es que jugar al rol al final es pasarse un foco. O sea, es un puto teatro. Es un puto teatro. Lo que pasa que es improvisado. Entonces hay veces que tú agarras el foco. Entonces está muy feo hacer cosas como cuando otro tiene el foco, meterte en la escena pero para hacer la tuya. No, tío. Si alguien tiene el foco, si te metes en la escena, es para mejorarla. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor tu personaje tiene movidas ahí y quiere interrumpir y quiere tal, que sea para mejorarla. Está claro que a veces sin querer sale mal. Yo, o sea, lo entiendo. Pero digo que siempre, que hay gente como que intenta ni brillan ni dejan brillar. No, aquí brillamos todos y brillamos todos la cantidad que queramos brillar. Entonces, si alguien quiere ir con un perfil bajo, personaje secundario, tal, no sé qué, que a mí eso me encanta, pues a la que puedas, tal, pues le das un poco de juego. Que alguien va, que es, tal, pues entre todos lo alzamos y en el camino se nos alza a todos. Es que va así. Total. Tropezándose no se hace nada, tío, porque al final, yo lo siento mucho, gente, pero esto es algo que también quiero decir. No sé si la gente se ha dado cuenta de que no hay público. Por lo general, no hay público. O sea, por ejemplo, en las partidas de mesa, en Discord y tal que yo he hecho, sí, pero por lo general no hay público, ¿vale? Y cuando lo hay, no le importa una puta mierda realmente lo que ocurra, siempre y cuando se interactúe bien. Entonces, deja de actuar como si hubiese público y actúa con los demás que están ahí también. Claro, ya me callo. No, tía. Pero digo que supongo que te refieres a estos momentos que o por partidas de Discord y estas cosas que se retransmiten y demás, o cuando
parece que alguien nos está viendo en el rol en vivo, ¿no? Que nos está grabando, que estamos ahí para disfrutar, que no hace falta que sea todo... Claro, tío. A mí me gusta jugar mucho con el sí y. A mí, Claro, me viene alguien con una información, imagínate, ¿vale? En el rol está claro que, pues, por ejemplo, en el vivo es más difícil que ocurra esto porque los trasfondos lo lleva cada uno, pero imagínate que por lo que sea me viene alguien No y te me creas, dice... porque jugamos a perder de normal, que nosotros por lo menos está normal, que tú ya lo sabes, es como vamos a jugar a perder. Entonces, para que las cosas se representen guays. Ya, pero todos yo jugamos lo a que... perder, va guay, pero si alguien juega a ganar dentro de que todo el mundo juega a perder, va pasando por encima de la gente sistemáticamente hasta que no tiene sentido. No, sí, pero yo lo que me refería es a una situación de imagínate que me viene alguien y me dice, yo qué sé, yo te conocí hace 15 años cuando tú, yo qué sé, cualquier movida. Pues tío, Pues aunque, vale. aunque a priori no esté y tal, pues digo sí, y es que además, tío, y así se disfruta muchísimo más. Me viene alguien con un rollo, tú no sé qué, no. Tío, déjate llevar. No tiene que estar todo lo que tú hayas planeado. Yo es que te he planeado que voy a acabar de aquí, en un evento de 2 días, voy a venir siendo un donadi y voy a salir siendo el rey de los piratas. No. Cariño, no. ¿Sabes? O sea, no es un anime. Se puede hacer rollo anime, pero no es un anime. ¿Sabes? O sea. Entonces eso, simplemente. Que alguien puede venir y decir, ser alguien súper importante. Yo es que soy un matademonios. Soy súper poderoso. Pues yo lo que voy a hacer es tratarte como tal. Pero tú en consecuencia. Pues, claro. Ya está. Total. Ya está. Vamos a continuar con las preguntas que solemos tener por aquí. Y me gustaría preguntarte que qué armas, magia o qué usas para defenderte. O si tienes algún tipo de arma o sistema para si entras en conflicto. Quizá es la palabra. Porque eres una charlatana. Yo lo soy. No, soy muy de arco y dagas, por lo general. Y luego es que el resto de clases que siempre suelo jugar es que son todas a base de conjuros. O sea, entonces, esto en el rol en vivo no sé cómo se va a trasladar realmente cuando vaya más roles y tal, porque yo estoy acostumbrada, ¿no? Como a tener, soy bruja, tengo esto y esto, pues, no sé, pero de armas físicas vamos a hablar, arco y dagas, siempre, por lo general. ¿Y tienes alguna reliquia o algo algún objeto mágico que digas, buah, este me encanta porque flipas y me representa un montón, o lo tengo en recuerdo siempre, o algo así? No, la verdad que no. Además que no estoy muy puesta yo qué sé, no me sé los objetos de Dungeons and Dragons, tal, no me he leído el manual de rol en mi vida, también te digo. Pues next, mira lo que me cuesta. O sea, los tengo todos, pero no me los he leído. Ya, sí. Mira, ¿tienes algún objeto del LARP al que le tengas más cariño o que sea imprescindible para ti? Que ahora yo creo que tienes un par de objetillos y de cositas muy concretas que ya van cogiendo cierto valor emocional, ¿no? Ahora mismo, los cuernos es algo o sea, no mis cuernos en concreto los que me llevé a Terra Libra, sino de hecho planeo comprarme otros que me gusten más, pero del mismo rollo. Además, el hecho de que sean como de carnero, creo que es muy identificativo de Ygritte, ¿sabes? A pesar de que ya se puede poner los que quiera, pero me molan mucho estos, por ejemplo. Total. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quisiera iniciarse en el rol o en el rol en vivo? Alguien que está empezando ahora y diga, vaya, no tengo ni puta idea. Pues, mira, ¿qué hago? Para adelante, que sobre todo priorice juntarse con buena gente. Porque si se junta con buena gente, todos hemos sido novatos, todos tal, pero si te juntas con buena gente, no va a importar que seas novato, la peña te va a tender la mano y va a agarrar lo que pilles y te va a ayudar, ¿vale? Si te juntas con mala gente, cuando hagas una cosa que quede más de novatillo, te van a mirar raro. Y cuando te sientas incómodo, pues ahí no es. Pero vamos, sobre todo prioriza juntarte con buena gente y es que el resto ya da igual. O sea, el resto sale solo.
Total. Ok. Ah, vale. Estoy contestando adiós, gente, no me hagáis caso. Sí, que nos está hablando Ana Rosa por el pinganillo, chicos. Vale, vamos a seguir con alguna preguntilla que nos han dejado por Instagram. Y es, por ejemplo, una pregunta de tu gran amigo, el Jarl Eric, que te seguirán protegiendo lo que haga falta. ¿Se harán trabajos para él? Disculpa. Un Jarl Eric, sí, un Jarl en el que... Que sí, que quién es, coño. Pero ¿cómo trabajo para él? Que los Yo creo que te está Tovarich. ofreciendo, Sí, chanchullos. como siempre, es el que Cuando ya... te cruces con Sonea, habla con ella. Pero a los Tovarich no los vas a tener. No los vas a tener, cariñet. ¿Y sabes por qué? Porque son su mundo, su todo. Mira que te cuelgo, ¿eh? Te cuelgo ahora mismo. Mira, qué puta... ¿Habéis conseguido? Me sentía súper orgullosa. Habéis conseguido que me dé vergüenza, que lo sepáis. Hombre, deberías de sentirte súper orgullosa. La verdad, lo que pasa es que ese momento para mí va a ser el top tier de Terra Libra. Y va a ser para siempre... Todo bla. Y a veces parece un teleñeco, tío. Genial. Me parece lo más guay. Aparte de Irider era un personajazo. Te lo digo. Bueno. Mejorará. Es verdad que Es que ahora es verdad que ahora lo veo todo en retrospectiva y sí que me doy cuenta mucho que era mi primer rol en vivo, yo qué sé, o sea, ahora me da vergüencita todo, me da como grimilla todo lo que hice. ¿Qué va? Por favor. ¿Qué va? Para nada. El primer rol en vivo, sí, o sea, deberías mirar muchos trends de estos que pone de la gente la foto de mi primer rol en vivo y la de ahora. Y todos somos unos zapas con tabardo. O sea, es que no tiene Yo otra. ahí con el vestido del Shane. Ay. Mira, nos pregunta Ale de Asgard Collective, Ale Larp, ¿qué nivel, que es un compañero que hemos entrevistado también aquí, que va a pasar contigo el fin de semana el Dragon Fest, que monta él unas actividades también de Soft Combat y demás, a cual lo recomendamos a todos que paséis por allí? Y nos pregunta, ¿qué nivel de hype tienes ahora mismo para Dragon Fest? Muchísimo, porque llevo esperándolo todo el año. O sea, para la gente que me sigue y tal, sabe que yo este año ha sido una puta mierda en general para mí. En plan, ha sido muy duro. Ha sido... O sea, no sé explicar los niveles. O sea, yo no creía posible que yo viviera un año tan duro en mi vida, ¿vale? Ha sido una cosa muy bárbara y aún estoy ahí sanando. Pero lo único que tenía desde el principio, desde el año pasado casi, es que contaban conmigo para el Dragon Fest. O sea, se me ha ido a la mierda todo, el trabajo y todo, y eso seguía ahí. Entonces tengo muchas ganas. Ahora que se acerca la fecha, estoy un poco entrando en pánico, porque además yo estoy como en 8000 cosas porque me he subido al carro de todo. He dicho, sí, quiero ser presentadora en todo, estar en todas las charlas, entonces me da miedo. Menos mal que me acompaña Mira. Y voy a tener que ir pues con la medicación a cuestas porque voy a acabar muy reventada. O sea, acabaré... La mejor segurata. Acabaré muy reventada, pero tengo muchas ganas. El nivel de hype es muy grande, mucho, aquí, muy alto ya. Normal, además parece que va a ser un eventazo. Y según lo que he visto por redes sociales, ya se están preparando cosas muy chulas. Muy chulas. Pero bueno, continuemos con la parte de la entrevista formal, que ya me ha venido aquí, bueno, al pinganillo para vigilarnos, porque no se fía de nosotros. Sí, soy yo, Messi. Pero vamos a pasar a otra parte de la entrevista y bueno, hemos hablado antes del tema del sangrado y demás, entonces me gustaría saber algún momento donde tú hayas sentido eso, que te hayas llevado esas emociones al 200% a casa, como el momento donde te la has llevado 3 días llorando porque mataron a tu no novio Es la peor ruptura que he vivido, la de Uther, o sea, menos coña, es Vale. ¿sabes?
A todos los hombres que vayan a pasar por mi vida, no me vais a hacer nada que Uther no me hiciera ya. Literal, ir pasando. Mira, aquí tengo el listón, todo por debajo. Buah, es que... No sé decirte, o sea... no lo tengo claro, ¿eh? Lo de así momentos como muy concretos... O sea, seguro que hay un montón, ¿sabes? Porque al final... No sé, lo que sí que se me viene mucho a la cabeza es cuando en pandemia estábamos jugando los asesinatos del juguetero, que además yo que era María Martínez, tal no sé qué, como que en partida me eché un noviete. Llegaba el momento del día de la partida y yo me ponía como si fuera, o sea, de verdad contenta, como si fuera a tener una cita con mi novio. O sea, yo súper feliz por la partida en sí, pero era como ya hasta emoción y tal. Luego resultó ser un zombie y me rompió el corazón. No me digas. Todo, de verdad, los hombres de mi vida, todo mal, macho. O sea, todo. Es que hasta en la ficción, como dice Ana Rosa. O sea, hasta en la ficción. Todo mal. Me rompió el corazón. No Víctor. Tarjud, si ves esto, me rompiste el corazón. No rompas más. Mi pobre corazón. Como Zala, pobreta. Ya ves, cómo rebotó el corazón ahí. ¡Pam! Joder. Lo llego a saber, macho, no lo estampo así contra el suelo, tío. Qué vergüenza. Mira, Bento pregunta que a qué eventos voy a ir. Pues. Pues. Es que yo. A ver, al de esta semana, ¿cómo se llama? Más conocido, el próximo vamos a ir a la Jornalevas con el grupo de la Leva Corpulum, que fue el grupo de LAI, que en nuestra primera entrevistada nos vamos a ir a pasar el fin de semana allí con ellos. Sí. Para pues eso, para hacer un poco de hermandad, porque son los más bonitos y porque siempre han estado muy hermanados con nosotros. Y me estoy currando un montón el traje de Ygritte. Voy a ir digna. Y luego, el siguiente yo creo que es el Lágrimas de la Tormenta. En Lágrimas estaremos por ahí también. Luego el año que viene, seguro voy a la feria. Y lo último, pues, veremos, tenemos pensado, se ha hablado mucho de ya sé. Se ha hablado mucho de cosas. Ya se gestionará, porque si estas cosas pasan, igual molaría tener planeado otras cosas, ¿eh? Otras cosas que gestiones. Ya, es que al final, perdón, Jaume, es que nos hablan por el pinganillo, Ana Rosa. Tenemos que decir cosas y no decir cosas a la vez, porque no nos podemos chivar. Entonces, pues, claro. Pasas que cosan. Entonces, vamos a ir un poco también concluyendo poquito a poquito la entrevista. Gracias por enseñarnos tu frente, Dana. Yo estoy gestionando. Vale. Estoy gestionando cosas. No me lo creo. Este truco no me lo sabía yo, ¿sabes? Espérate, a ver si gestionamos. No. No, en serio, me gustaría que... Yo puedo hacerlo, porque no es mi canal, yo puedo hacerlo porque soy un goblin. ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? ¿Qué vas a hacer? Ahora cuando te cuelgue hablaremos. Escúchame, ¿cuál es tu evento de rol o mundo favorito? ¿Evento de rol o mundo? A ver, quiero decir, no. Es que dejadme que lleve un año. No te quiero condicionar yo. No te quiero condicionar. Es que se vienen cosas muy chulas, gente, pero preguntadme esto dentro de un año cuando ya me haya dado tiempo a hacerme una ronda. Dana, pero, ¿qué? ¿Tú estás segura? ¿Cuál es tu evento? A ver, claro. Sí, ¿el favorito? ¿Cuál es? Es que ahora me siento presionada, Mario. Yo, es este. De verdad. De verdad que es este, ¿vale? O sea, de verdad que yo del evento de Terra Libra me llevo, el corazón muy calentito y creo que es difícil crear un ambiente como el que se creó en Terra Libra, porque además el ambiente, pues vino la peña con sus propios personajes y tal, fue muy guay. Pero ahora me he sentido condicionada, Mario, es que... ¿Segura? ¿Dónde está mi gato? Que voy a acariciarlo como el padre.
Uy, joder, es que tú sales más guapa desde ahí, así no vale. Que yo... ¿Así? Sí, que no me veo. En primer plano. Así. Hostia, por favor, ya me corre en la portada. Que la portada sea esto. Perfecto. Maravilloso. Increíble. No, pero me gustaría hacerte la pregunta en plan formal y me gustaría preguntarte cuál es tu mundo en general favorito de fantasía, porque yo sé que tienes muchos mundos de fantasía que te encantan y que has leído mucho al respecto y seguro que hay uno que es o dos, vale, te dejo el típico top 3 si te pones de los nervios de mundo de fantasía que nos quieras recomendar a nosotros y a todos nuestros coleguitas que están por aquí. Mundo de fantasía, venga, va, mójate. ¡Buah! ¿Cómo elijo? ¿Pero en base a qué? Pero, joder, tío. ¿En base a que la historia mola más? O sea, que el libro sea más bueno o en base a solo el mundo. ¿Me planteo solo el mundo? El mundo Vale. más guay. El mundo más guay. El mundo más guay del mundo mundial es el de Baldur's Gate. El de Baldur's Gate. El de Sí. Dungeons and Dragons. Claro, sí. Luego también, a ver, el de Mistborn. Led Mistborn. Vale, dilo, que si no antes por el chat no paraban. Led Mistborn. Y diría... Es que, a ver, el mundo de Eragon es muy guay. Pero... Está guay, la verdad. Joder. ¿Qué pasaba? La Rosa se ha puesto turbia. Ana Rosa, yo el chat no lo ha escuchado, ¿eh? Me están censurando, chat. Solo digo que me están censurando a Ana Rosa. A la Rosa no le gusta Eriandos. Digo... Uy, se está liando. Me he confundido. Digo... Vale, crónicas de Dragonlance. Uy, que sale el cigarro. Cuidado, A ver que si me no va a censuran. servir para nada esto. Que me censuran. Vale. Pues ya está. Exacto. Y me gustaría que nos dijeras alguien con quien hayas roleado o alguien que sea una buena persona que te gustaría que fuera entrevistada en este canal o entrevistado. Pero vaya, ya sabes que llevamos una dinámica de que vamos... Vale, ¿de dos rol en vivo? mujeres, o hombres o de rol, de lo que una persona... Es que, a ver, yo conozco mucha gente del mundillo del rol en mesa. Bueno, pues puede ser de rol en mesa, soy cualquier rolero. Esto es entrevistas para roleros. Entonces, si te gustaría ver a alguien aquí, en una entrevista como esta, haciendo con Jaume y conmigo un poco el mamarracho y para que podamos dar a conocer, Vale, dinos quién es tu persona recomendada y nosotros nos pondremos en contacto con esa Pues- persona, pasarás tú los datos y... que te calles, que ya la tengo. Vale, pues del mundillo del rol en mesa voy a decir a mis niños de Salvación de Carisma, en plan, cualquiera de ellos. O sea, ellos como grupo son una pasada y tienen una campaña ya de 3 años. Es una pasada lo que hacen. O sea, como grupo son una pasada, pero es que por separado cada uno son una pasada de personas. O sea, interesa muchísimo conocerlos por individual y como grupo O sea también. que- O sea, que a la gente va a ser sigue de bastante Salvación de fácil. Carisma. Va a ser bastante fácil porque seguramente en cuestión de una semana los conozcamos en Madrid, ¿cierto? Pues es bastante... Bueno, hay 2 que acaban de ser papás, no sé si los veremos, pero sí, a Dani y a Sara sí los vais a conocer. O sea Pues que, mira, seguro. pues ahí lo tenemos. Y exacto, mójate, di un nombre, dinos una persona. ¿Quién ¿Pero de quieres? ellos? ¿O de... Una persona que vayamos a traer aquí que tú quieras que le enviemos el mensaje. Hola. Ven a ser entrevistado. Vale. Pues Una persona. entonces en ese caso Dani de Salvación de Carisma, Dani, perfecto. Pues que es el máster en general, suele ser el máster y es muy guay. genial. Pues nos los apuntaremos por aquí para que nos puedas pasar también un poco los datitos y le enviemos un mensaje. Tú, pues, si quieres también enviar un mensaje para decirle que está invitadísimo
a tener una estupenda conversación con nosotros. Y vamos a ver un poquillo el chat, a ver cómo está, que si queda poquito tiempo y para despedirnos un poco de ellos, pues si quieren hacernos alguna preguntita, están por aquí, también los de salvación de carisma, tal. Es que son muy guays. Una entrevista al grupo entero estaría guay. Lo que pasa es que aquí todos pues igual nos matamos, ¿sabes? Un poco difícil de gestionar. Pero ya te digo, es que es gentecilla muy guay. Yo tengo una partida con ellos, de hecho, del Baldur's Gate, muy chula, que yo no conocía Baldur's Gate. Y tenemos una campaña en su canal que se llama VHS, que es un rollo Stranger Things, que somos unos nanos petanos, que es como que empezamos a meternos en mundos de películas, a ser personajes pero mezclados, y cada partida era más divertida que la anterior. Es muy guay. Y luego ellos pues llevan eso mucho tiempo jugando. Bueno, y de hecho con Dani de Salvación de Carisma es que juego muchísimo, porque estuvo de invitado como malo cuando yo jugué la campaña de la maldición de Strahd, que él era un hombre lobo que se llamaba Denis, ¿no? Como hombre lobo en París, pues se llamaba Denis. Luego también estuvo de invitado en mi campaña del E5A, que no recuerdo ahora mismo de quién hacía. Seguro que Corvus se acuerda, que está por el chat. Ha estado, o sea, con él le rolea un montón. Y es un tío que es gracioso, es creativo, es muy guay. O sea, en general es muy guay. Un poco de mira, nos pregunta Bento, ¿cuál es tu dado favorito? El de 20. Soy una classic. Soy una normie, lo siento. Tengo 2 dados de 20 tatuados. Total. Y bueno, si os parece bien, vamos a dejar la entrevistita por aquí. Voy a dejar que Dana se despida. Y si tienes algo que comentarme, decirme, esta parte de esto. Pues no, nada más que comentar que muchas gracias, que me hacía mucha ilusión la entrevista rolera, que ya en su momento me hicieron, pero ahora que he vuelto a rolear, que llevaba mucho tiempo sin rolear, pues estoy muy hypeada con todo y que espero que a la gente le haya gustado la entrevista, espero que no hayan pensado que pesada o que creída o algo así, me rayo yo sola. Y que nada, que muchas gracias a todos, que mucho amor huronil. Así, mejor. Amor huronil de mi parte para todo el mundo. Pues eso, chicos. Si os parece bien, nos vemos y lo dejamos por aquí. ¡Chao! ¡Saludos!